Filipenses. Yo sé que algunos de ustedes ya están listos para que termine con la primera parte del libro de Filipenses. Tal vez ya se les hizo un poquito largo, no voy a decir aburrido, porque yo creo que ha sido muy interesante, aunque probablemente para ustedes la manera en que yo lo presento ha sido aburrido, pero creo que hemos aprendido demasiado mucho, nunca es demasiado, pero hemos aprendido mucho acerca de la doctrina que Pablo le está hablando a los filipenses en esta carta. A mí me ha gustado mucho y obviamente como soy el que tengo que preparar los servicios, los sermones, tengo que estudiar, ¿verdad? Y me estoy fascinado. Es que en esta ocasión vamos a continuar en Filipenses capítulo 1 y voy a intentar, hermanos, abarcar desde el versículo 7 al 11. Nos vamos a atorar tantito, nos vamos a ir un poco despacio en la cuestión donde Pablo hace referencia a sus prisiones, porque creo que es importante que veamos esto. Así es que vamos a continuar. Voy a volver a leer. El hermano Jaime ya nos hizo favor de leer toda la lectura del 1 al 11. Yo voy a leer del 7 al 11 solamente para hacer énfasis. Esa es la intención, hacer énfasis. Es que, hermanos, si gustan, abran sus Biblias o si tienen su boletín, léanlo ahí, síganme, pero van a necesitar sus Biblias en unos momentos. Dice la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Dice de esta manera: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente para alabar y glorificar tu nombre, Señor. En este día de alabanza, dice tu palabra en el libro de Génesis, que tú creaste en los cielos y la tierra y el séptimo día lo descansaste, Señor, y lo dedicamos nosotros para alabar y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a ver, Padre, cómo obras en nuestras vidas. En este momento te quiero suplicar, Señor, que tú quites de nuestra mente, de nuestra forma de sentir, de nuestra forma de pensar y de aquellas personas que están viendo este mensaje, cualquier cosa, Padre, que no les permita concentrarse en entender tu palabra. Envía al Espíritu Santo, Señor, a que obre en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Úsame a mí, Padre, solamente como una herramienta. Quiero ser una herramienta útil en tus manos. Úsame, envía tu Espíritu Santo para que me use y haga la obra en cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Todo te lo suplico, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hemos venido estudiando acerca de la gracia, ¿verdad? Estudiamos acerca de la gracia, estudiamos acerca de los filipenses, quiénes son los filipenses, en qué ciudad estaban, cómo se llamaba la ciudad de Filipo antes de que fuera dividida, quién era el gobernante de Filipo. Hemos aprendido por qué Filipo era muy importante, ¿verdad? Todas estas cosas hemos venido aprendiendo. Aprendimos la diferencia entre gracia, piedad ¿cuál fue la tercera cosa? Hemos aprendido todas estas tres cosas que el Señor nos ha dado la oportunidad de venir estudiando, ¿verdad? Así es que llegamos a este punto en el que Pablo ya no nos toca los aspectos de la doctrinales que fueron muy importantes. De los que nosotros vimos, el más importante que vimos fue la gracia, recuerdan, ¿verdad? ¿Qué es gracia, hermanos? Una vez más, ¿qué es gracia? Es muy importante que nosotros entendamos claramente qué es gracia. Y recuerdan, gracia es recibir algo que no merezco.
¿verdad? ¿Y qué es piedad? Recibir algo que, no recibir algo que sí merezco, ¿como qué? Un castigo, ¿verdad? Tiene piedad el juez de nosotros, no nos da el castigo que sí merecemos. La misericordia también es la tercera que estaba pasándome por encima, ¿verdad? Misericordia. Vimos estas tres definiciones, pero Pablo, si se dan cuenta, abunda en la gracia. ¿Por qué nosotros creemos que Pablo abunda en la gracia? No que abunde en que recibe gracia, todos abundamos en recibir gracia. Quiere decir que recibimos más, mucho más de lo que deberíamos de merecer. Me refiero en el sentido bueno, ¿verdad? El Señor nos da mucho más, aun cuando nosotros no lo merecemos. Nos concede la vida cuando deberíamos de estar probablemente muertos por el pecado, ¿verdad? Nos concede un techo cuando probablemente no trabajamos lo suficiente para tener un techo. Estoy hablando de una forma, si ustedes quieren, como ejemplo solamente, ¿verdad? Nos concede ropa, nos concede lujos que probablemente no hemos trabajado tanto como para merecerlos, pero el Señor nos los concede a través de su gracia. Bueno, Pablo abunda hablando acerca de la gracia. Y en el versículo 7 se está refiriendo precisamente al versículo 6 que hablamos hace 15 días. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Antes de que festejáramos el Día de las Madres, el domingo anterior, hablamos acerca de este versículo. ¿Quién perfeccionó la obra? ¿Recuerdan quién es? La obra no va a estar perfecta, ¿sí, no? Hasta el día de Jesucristo. Y aquí aprendimos otro concepto muy importante, que dice que nosotros, cuando estamos sufriendo o pasando por alguna circunstancia grave, Dios no nos está castigando. ¿De quién estoy hablando? De los cristianos, ¿verdad? El que entregó verdaderamente su vida a Cristo, Cristo lo castiga, Dios lo castiga. ¿Recuerdan que hablamos acerca de esto? No es castigado. Entonces ustedes pueden decir, pero entonces, ¿por qué estoy pasando por estas circunstancias tan difíciles? Y Pablo aclara aquí, dice que el que comenzó la buena obra que nosotros estudiamos, que fue el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, es el único que puede convertir a alguien, el que le habla al corazón, le ponen en su corazón, que quiera saber del Señor Jesucristo, que quiera saber de Dios, que quiere estudiar su Biblia, y después llega por ahí un hermano a evangelizar, le presenta el plan de salvación, y esta persona ya estaba lista, ya estaba deseoso de escuchar de la palabra, y se convierte. Cuando alguien se convierte verdaderamente de corazón, ¿verdad? De corazón, ¿qué pecados le son perdonados en ese momento? Recuerdan, los pasados, los presentes y los futuros. En ese momento que él entregó su vida a Cristo, su nombre quedó inscrito ¿en dónde, hermanos? En el libro de la vida eterna, en el libro de la vida. Ya su nombre de ahí nadie lo puede borrar. Así es que si este hermano cristiano que ya entregó su vida a Cristo, que aceptó como a Cristo Salvador, está pasando por un momento difícil de su vida, no es un castigo. Está siendo perfeccionado. Aunque sea porque él crea que fue por un pecado que él cometió, ese pecado ya fue perdonado, como quiera que sea, pero el Señor lo va a perfeccionar para quitar ese pecado de su vida. Estamos siendo entonces, ¿cómo, hermanos? Perfeccionados. Ya no es castigo, ya no es castigo, ya estamos siendo perfeccionados. Entonces, en el versículo 6, Pablo nos habla que el Señor Jesucristo, que es el que inició la buena obra junto con la Divina Trinidad, nos va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dijimos que el día de Jesucristo entonces es otro concepto que aprendimos. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Hasta el día de Jesucristo dijimos que es el final de los tiempos. Cuando venga, ¿con quién? Con todo el ejército. Va a venir montado en un caballo blanco, nos dice el Apocalipsis, montado con una espada, ¿verdad? Y en el muslo va a decir el que es justo, fiel y verdadero. Hasta ese día nosotros vamos a seguir siendo perfeccionados. Sí hay un sí. ¿Sí qué, hermanos? Si no sucede antes, ¿qué?
2 cosas pueden suceder antes de ese día. ¿Cuáles son? Uno es el arrebato y el otro es que yo, ¿qué? Muera. Efectivamente, lo dijo muy bien, hermano. La otra es que yo muera antes de ese tiempo. Muy probablemente, hermanos, nosotros no vamos a llegar a ese tiempo. De hecho, si usted es verdaderamente cristiano, si usted entregó su vida, usted y yo no vamos a llegar al Apocalipsis. Es que déjese de preocupar del Apocalipsis. Ahorita con los problemas de Norcorea y con los problemas de Hawái y todo eso, la gente estamos viviendo. Y usted va ahí a Facebook con sus amigos que son cristianos y están todos vueltos locos y se están dando las señales. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible, hermanos? Hemos crecido en la Biblia por más de 40 años y salen con que estamos viviendo los fines de los tiempos. Hermano, todavía no viene el arrebato y ya están preocupados por el fin del mundo. No, si yo estoy preocupado por el fin del mundo, ¿en qué me debo de concentrar? Lo repito y lo repito y lo repito. ¿En qué me debo de concentrar? En mi salvación. En mi salvación. ¿Cuál es el único momento en que un humano nada más debe de pensar en sí mismo, que debe de ser egoísta? ¿Recuerdan cuando les dije? ¿Cuándo es el único momento que un humano debe de ser egoísta? El único. Cuando se trata de su salvación. Cuando se trata de su salvación, ahí el humano no debe de pensar ni en su mamá, ni en su papá, ni en su esposa, ni en sus hijos, ni en sus sobrinos, ni en los niños de África, ni en los niños de Egipto, ni en nadie más, nada más en Él. ¿Por qué, hermanos? ¿Recuerdan? Porque Él es el que va a ir al infierno a sufrir eternamente o el que va a ir al cielo a gozarse eternamente con Dios. Nadie más. Dios no le va a decir, ok, te permito entrar al cielo porque el día que te preguntaron te distrajiste pensando en tu esposa y dijiste que cómo le ibas a fallar. No, ahí es una decisión personal. Bueno, todos estos aspectos los tocamos hace 15 días cuando hablamos del día de Jesucristo. Muy importante que nosotros veamos estas condiciones doctrinales, hermanos. No podemos ir viviendo por ahí como cristianos viendo al Apocalipsis. No podemos como cristianos ir pensando que Dios me está castigando por algo que me está pasando. No, la Biblia por eso es muy clara, por eso tenemos que estudiar nuestra Biblia. Ahora, en el versículo 7 dice, como me es justo sentir de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón. Recuerdan que Pablo en los primeros versículos les dice a los filipenses que Él les da gracia con gozo como siempre, ¿verdad? Porque lo que hicieron por Él, por lo que tiene lo hicieron, los lleva en el corazón constantemente, dice, ruega por ellos. Y hablamos cómo es que alguien puede ser agradecido cuando tiene dinero y cuando no tiene dinero. ¿Recuerdan todo eso? Pablo ahora en el versículo 7 continúa y dice, como me es justo sentir de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones. Fíjense, ¿por qué los tenía en el corazón? Estudiamos. ¿Recuerdan qué hacían los filipenses por Pablo? Los sostenían. Recuerdan que dice que aun cuando él ya no estaba con ellos, los filipenses constantemente le estaban mandando ¿qué? Sus ofrendas y lo sostenían. Dice, aunque a veces no lo necesitaba, ustedes no se olvidaron de mí. Hablamos acerca de ser agradecidos a través de esa forma nosotros. Así es que Pablo ahora en el versículo 7 dice, los tengo en el corazón. Nuevamente les repite, dice, son personas muy queridas. ¿Cómo el humano constantemente le dice a alguien que lo quiere o que lo ama? Dice, te tengo en el corazón. Dice, algunas personas, incluso cuando sus familiares queridos o amigos muy allegados fallecen, le dicen, él no murió, lo llevo en el corazón. Es una forma poética de decirlo, porque realmente en el corazón no lo podemos llevar, ni espiritualmente, hermanos. Quiero que sepan eso. Algunas personas piensan que espiritualmente lo podemos llevar ahí. No, llevamos el recuerdo de esa persona y la recordamos con mucho agrado. ¿Por qué no lo podemos llevar espiritualmente? Porque la Biblia enseña que al morir el cuerpo y el espíritu son separados, y el cuerpo va a dar a la tierra y el espíritu va a dar a Dios, que fue el que lo dio. Así es que usted no puede quedarse el espíritu de alguien a que usted ama. Por mucho que usted lo ama, lo quiere o lo aprecie, no se lo puede quedar. Usted se queda con un recuerdo. Es muy bonita una forma poética de decir que lo tiene uno en el corazón. Suena muy bien,
pero en realidad no es más que un recuerdo. En el corazón solamente puede vivir dos personas. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios, la Divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y si no están ellos, entonces ¿quién está? El maligno, que pueden ser él y sus ángeles, pero nada más. Nada de que usted, su abuelito que usted quiso, su abuelita, su novia que conoció cuando usted tenía 15 años y se murió en un accidente de tránsito o se murió de cáncer, usted no la puede llevar en su corazón. Ella no está ahí, lleva recuerdos de esa persona. Ok, aclarando esto, continuamos. Pablo dice que los lleva con ellos en su corazón, quiere decir que los recuerda constantemente con mucho cariño. Con mucho cariño, hermanos. Pablo hace énfasis en esto porque los filipenses demostraron ser personas que valía la pena recordarlos, porque se ganaron su amor. Se ganaron su amor. Hermanos, yo he visto, y déjenme, voy a entrar en este pequeño detalle. Ustedes saben que la esposa del hermano Fraser, el hermano de aquí americano, de la iglesia americana, falleció hace creo que 15 días y el martes fue el funeral. Y fuimos nosotros y llegamos ya un poquito, cuando ya estaba cerca de terminar, terminó a las 7 y nosotros llegamos como a las 5:30 y la fila era muy larga y se nos hizo muy curioso que la fila para pasar a saludar a las personas no avanzaba. Y nada más éramos como unos 20, yo creo, en la fila, pero no avanzaba. Entonces, y yo me asomé a ver ahí y vi que había 3 jóvenes, señores jóvenes voy a decir, y después el hermano Fraser que venía caminando, así avanzando de persona en persona. Bueno, resulta que la fila, los 3 jóvenes son hijos del hermano Fraser. Y entonces, muy platicadores, le estaban platicando a todo el que llegaba con ellos lo que su mamá había hecho en su vida, cómo los había enseñado en la palabra, cómo les enseñaba a leer la Biblia y todo eso. Se me hizo muy bonito que un hijo se expresara así de su mamá. Pero digo, los hijos normalmente nos expresamos bien de nuestras mamás, normalmente digo, ¿verdad? Porque hay veces que la mamá sale que a lo mejor asaltaba bancos y vendía drogas y los hijos, no, aunque quieran, no pueden expresarse muy bien de su mamá, ¿verdad? Pero este no era el caso. Y después ya finalmente llegó el hermano Fraser hasta nosotros. Y fíjense algo que a mí me emocionó mucho, porque nos empezó a platicar cómo fue que ella llegó a los últimos días de su vida, cómo empezó a perder la memoria y cómo ella misma, fíjense cómo los doctores todavía no alcanzan a entender. La ciencia está súper avanzada. Algunos piensan que porque el hombre ya llegó a la luna y que podemos ver estrellas, ahí podemos casi tomar el papel de Dios, ¿verdad? El ser humano me refiero, no yo, porque yo soy un inepto que no sé nada, pero que el ser humano está tan avanzado que puede llegar. Pero hermanos, esta persona, con esta enfermedad que tiene, ella se llamaba Judy, con esta enfermedad que tenía, los doctores decían que su mente ya no sabía qué hacer. Entonces cuando le daban de comer, no sabía que tenía que masticar. Entonces nada más se quedaba con la comida ahí. Entonces la tenían que venir a sacar. Y cuando le daban su medicamento, tampoco sabía que se lo tenía que tragar. Entonces se lo tenían que sacar. Cuando le daban agua, no sabía cómo pasarse el agua. Entonces ella fue muriendo, como quien dice, de hambre, porque no sabía qué hacer. Pero había momentos en los que salía de esa etapa en la que estaba, de ese paso. Y salía y le decía a él, dice, nada más te quiero decir, dice que estoy atrapada en mi mente, no puedo salir. Y volví a entrar a ese, dice, no puedo salir, y se volvió a entrar así. Y dice que a él le duele mucho y me platicó cómo la conoció, hermanos. Y ese es el punto que quiero venir. Dice que la conoció y ya me dijo hace, creo que 60 y tantos años, cómo fue que la conoció, que Dios la trajo para él. Y a mí me emocionó mucho, hermanos, me emocionó mucho el escuchar cómo la primera vez que intentaron conocerse por primera vez, tener una cita, ella no llegó. Y entonces yo me enojé, dice, porque realmente era una cita ciegas. Un familiar de él conocía a la familia de ella y sabía que ella era soltera, estaba estudiando, me parece que para enfermera, en uno de los hospitales aquí en el área. Y entonces él dice, pues si no llegó, dice, pues allá ella. Dice, yo tengo cosas mejor que hacer con mi vida.
Él era hijo único y se fue a California a trabajar y andar por allá por un año. El año le hablan su familia: hijo, regrésate, ya tienes un año que te fuiste, regrésate, ven a visitarnos. Dice: es que me regresé, dice, vino esta familiar otra vez, dice: oye, ¿no conociste a Judy? ¿Qué pasó? Dice: no, pues no funcionó. Dice: pues lo lamento. Yo estoy seguro, que le decía el familiar, que si ustedes se conocen, ustedes van a hacer algo bonito, están hechos el uno para el otro. Dice: bueno, total. Dice: finalmente nos reunimos, dice, y desde ese momento, dice, supimos que era el uno para el otro. Dice: es la mujer que Dios me había dado. Él, hermanos, cuando dice la llevo en mi corazón, está hablando poéticamente. Pero entonces, ¿qué es lo que lleva él en su corazón de Judy? ¿Qué es lo que lleva, como el apóstol Pablo de los Filipenses, qué es lo que lleva Fraser en el corazón de Judy? Los recuerdos, hermanos, los buenos recuerdos. Porque fíjense bien, cuando él me empezó a hablar de Judy, me empezó a hablar cosas muy bonitas. Me dice: es que mira, era bien bonita, era una señora que se portaba muy bien. Dice, ellos dicen una lady. Dice, era una lady. Dice, no fumaba, no tomaba, no andaba en fiestas locas. Dice, es algo que a mí me gustó muchísimo de ella. Entonces, ya, ¿verdad? Ese era un recuerdo que él lleva en su corazón de ella. Pero después lo que me dijo, nos siguió diciendo cosas bonitas de ella, muchas cosas bonitas de ella. Pero después también nos dijo: pero era humana, tenía fallas. Dice, y como matrimonio tuvimos problemas. Hermano, yo quiero que sepa, que esté consciente hoy, que todos los matrimonios tenemos problemas. Todos. Ustedes tal vez ven a mi esposa muy sonriente y todo eso, pero ella y yo hemos tenido conflictos. Y hemos tenido conflictos. Pero aquí voy con lo siguiente, y la Biblia habla acerca de esto. Lo siguiente que me dijo Fraser, dice: pero, fíjense, pero es una condición, pero yo estaba consciente de que fue la mujer que Dios me dio. Y porque fue la mujer que Dios me dio, yo la tenía que tratar como algo muy valioso. Hermanos, qué tan importante es que nosotros valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios nos da. Es muy importante que nosotros le demos el valor apropiado a lo que Dios nos da, que seamos obedientes en ese aspecto. Porque en algunas ocasiones estamos dispuestos a ir a la guerra. Oh, yo moriría por Cristo, que me den mi rifle. ¿Dónde está? Yo voy a enfrentar a los que están en contra de Cristo. Pero que me pidas que ame a mi hijo que anda en drogas, o que ame a mi esposa, que tú no sabes cómo me contesta. No. ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no cuando Cristo me la dio, cuando yo se la pedí a Él? Es algo valioso para Dios, es un ser, creación de Dios. Y eso es lo mismo para una esposa que no quiere a su esposo. Es lo mismito. Dios se lo dio y ahora ya están renegando de Dios. Dice el apóstol Pablo, dice: los llevo en el corazón. Hermano, cada que usted esté teniendo dificultades, recuerde que es el ser, primero, que Dios le dio, segundo, que Dios le ha bendecido, tercero, que sigue con usted. Trátelo como algo querido de Dios en su vida. Trate a ese hijo, a esa hija, como algo que Dios le dio para que usted lo corrija y lo críe y haga algo bueno de él. Dios se lo dio, llévelo en el corazón. Acuérdese de esos buenos momentos que han vivido con esas personas. Cuando caminaba el muchachito, cuando la primera vez que le dijo mamá, la primera vez que le dijo papá a la muchachita, las cosas graciosas que hacían. Acuérdense de eso. Dice Pablo, dice: los llevo en el corazón y en mis prisiones. Pablo cambia, dice: mira cómo me acuerdo de todo lo bueno, que me acuerdo de ustedes, de las cosas buenas. Las cosas malas, prefiero no recordarlas. Prefiero no recordarlas. Aunque, hermanos, como humanos, los psicólogos que saben de esto, dicen que el humano tiende a acordarse mejor de lo malo que de lo bueno. Sí, ¿te acuerdas de fulano? Sí, una vez me echó el carro, casi me atropella, y no estaba jugando. ¿De qué me acordé de fulano? De lo malo. No me acordé de, sí, aquel con el que me reí tanto que nos contó un chiste o que le pasó esto. No, me acuerdo de lo malo. Dice
tenemos que acordarnos de lo bueno, llevarlos en el corazón con lo bueno, ¿verdad? Dice Pablo, y en mis prisiones. Pablo estaba ahora preso, hermanos. Pero ¿por qué estaba Pablo preso? Por eso les pedí que tuvieran sus Biblias ahí a la mano. Vayan a Hechos capítulo 21, versículos 10. Hechos de los Apóstoles 21, versículos 10 al 13. Hechos 21 del 10 al 13 dice así, hermanos, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo sabe, hermanos, que va a ser apresado. El Espíritu Santo se lo dijo en sueños previamente, se lo dice a través de este profeta Ágabo, pero lo que nos debe a nosotros de impresionar es la respuesta de Pablo. Fíjense bien, hermanos, lo que voy a decir. Yo he escuchado, ya no ha sido uno, ya van 2 o 3 pastores que dicen cosas que no son bíblicas. El primero que escuché dijo que él dejaba a su esposa por el amor al Evangelio. De esto no está hablando Pablo aquí, hermanos. Pablo no está hablando de que usted debe dejar a su esposa o su esposo por el amor del Evangelio. Está hablando que él está dispuesto a sufrir físicamente por el amor al ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Estaba dispuesto a ser preso. Estaba dispuesto a padecer hambres. Ustedes recuerdan que Pablo era de dinero antes de que empezara a ser cristiano. Cuando él todavía era judaizaba, él todavía tenía dinero, era hombre de negocios, su familia, él había comprado la ciudadanía romana por un precio muy alto. Él era de dinero, tenía su negocio de tiendas, hacían tiendas, y él era de dinero. Pero cuando encuentra a Cristo en el camino y le dice que por qué lo persigue y se entrega a Cristo, él decide dejar todo y dejarlo por basura. ¿Qué es todo, hermanos? Todo lo bueno físicamente, lo que a los humanos nos llama. ¿Por qué nosotros trabajamos tanto, hermanos? Porque tenemos que pagar el cable, es una comodidad. Porque le tenemos que pagar a alguien que nos corte el pasto, pues es otra comodidad. Porque tenemos que tener celulares que tengan internet ilimitada, otra comodidad. O sea, se dan cuenta, la mayoría de las cosas en las que gastamos son lujos extras que realmente no son necesarios. No son necesarios para la vida normal, ¿verdad? Así es que Pablo dice, todo eso lo dejo atrás por el amor del Evangelio. Pero fíjense, ¿cuál es ese amor? ¿Cuál es el amor de Pablo? El amor de Pablo no nada más es de sentarse en el sillón, ¿verdad? Como yo hago después del trabajo y quedarme ahí medio dormido pensando, ay, qué bueno es Dios, cuánto me ama, ay, su palabra, ¿verdad? Y ya estuve escuchando su palabra en el carro todo el día. No, eso no es el amor del Evangelio. El amor del Evangelio para Pablo era predicar constantemente el Evangelio. Y no predicar como lo estoy haciendo yo en este momento, hermanos, sino predicar es salir a las calles. Usted ha escuchado hablar de Cristo y ya les platicaba. No quiero saber, se iba con otro. Ese es el amor del Evangelio a que Pablo se refería. Y cuando él llegaba a una ciudad nueva, recuerdan que vimos esto al principio, llegaba primero a donde se concentraban los judíos, ¿verdad? Las sinagogas. Y ahí les empezaba a hablar porque él era judío y quería que los judíos no se perdieran. Eran sus hermanos, querían que conocieran la salvación. Es que él llegaba a esos lugares y llegaba a platicarles del Evangelio.
Así es que el amor del evangelio, por lo que yo debo de dejar las cosas materiales, los beneficios materiales, es por predicar el evangelio. Así es que hace poquito escuché hablar a un pastor también, conocido también, y yo no estoy diciendo que soy mejor que los pastores, hermanos, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que en algunas ocasiones interpretamos mal la Biblia por no leer suficiente. Y dice, y platicó la historia de unos papás que tenían un hijo que salió medio calavera, voy a decir, usar la palabra rebelde, malo, en español utilizan mala hierba, no sé cuántas otras cosas dicen del muchacho. Y creció y ellos dijeron, bueno, es nuestro hijo, lo tenemos que apoyar, no importa qué. Y suena muy bonito poéticamente, hermanos. Suena muy bonito, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Pero bueno, dice, entonces el muchacho empezó a crecer, pues porque es una historia verídica. Y el muchacho empezó a crecer y se metía en cada problema que los papás cada ratito tenían que pagar abogados y pagar los destrozos que había hecho, y constantemente estaban sacando de sus ahorros para sacar a este muchacho de problemas. El muchacho, el chiquillo, llegó a 40 años de edad. Y un día llegó papá, mamá, y ellos habían prometido que por el amor al evangelio, fíjense bien, por el amor al evangelio iban a soportarle todo a este muchacho, a su hijo. Una interpretación equivocada de la Biblia. Bueno, todo al muchacho. Y entonces el muchacho llega a los 40 años y un día llega, papá, y mamá, ahora sí, este es el negocio perfecto, este sí va a dar resultado, necesito que me presten tanto. Y los papás se quedan viendo uno al otro y ella le dice a él, nosotros lo prometimos, que lo íbamos a darle nuestro soporte porque era nuestro hijo, por el amor del evangelio. Ok, ¿cuánto necesitas? No sé, eran $40,000, $50,000. Y le dicen, ok, dice, aquí está, le escriben el cheque y lo ponen en la mesa y le dice, pero antes de que te lo lleves, queremos que sepas que esto es lo último que tenemos en la cuenta de ahorros. Ya no hay ni para pagar la comida para este mes si no recibo mi cheque de pago, dice el papá. Eso, hermanos, es una interpretación completamente equivocada de este versículo. Completamente equivocada. La Biblia nos enseña que tenemos que educar a nuestros hijos responsablemente, pero llega un momento en el que ellos tienen que ser responsables. Nuestra obligación es enseñarlos a volar, hermanos. Olvídese usted de las enseñanzas de hoy del mundo. No violencia. No le pegue a su hijo. Ámelo con todo. Sí, hermano, ámelo. Pero ámelo tanto que en su mente de usted nunca haya la idea de que su hijo va a estar en las calles viviendo de drogas o de recogiendo de la basura. Ámelo lo suficiente para entrenarlo bien, a que sepa decir gracias, que sepa decir por favor, que sepa trabajar, que se acomida, que sepa trabajar duro. Y yo no quiero un hijo flojo. Ándele, póngase a trabajar, vámonos conmigo, le voy a poner el ejemplo. Vamos aquí. Hermanos, este ejemplo de estos hermanos estaba completamente equivocado. Ellos no estaban saliendo a predicar. Este muchacho no estaba yendo a predicar el evangelio. Si estos papás hubieran sido, es que mi hijo dijo que se iba a predicar el evangelio, no sé, a Chicago todos los días y no podía trabajar porque anda en las calles caminando. Hermanos, yo no diría nada. Aplica. Dejó todo lo material, dejaron todo para darle el soporte a este muchacho. Pero no era el caso. No es el caso. El caso es eso. Ahora, Pablo por esta razón, me voy a tomar 5 minutos más, Pablo por esta razón ya sabe que el Espíritu Santo le dijo que va a estar preso, se lo mandan profetizar, dice, ok, vas a estar preso por el amor al Señor. ¿Por qué? Había una razón para las prisiones de Pablo, hermanos. La razón es que él predicara a los políticos más altos, por eso tenía que entrar a la prisión. Y Pablo dijo, yo soy obediente. ¿Se dan cuenta de la obediencia de Pablo? Él está dispuesto a obedecer a una costa de, primero, de perder todo lo material y luego de perder, ¿qué? Su libertad. Pablo estaba dispuesto a hacer todo por predicar la palabra del Señor. Hace ya casi 7, 8 años, cuando me dio el ataque cardíaco, alguien me dijo, hermano, un pastor también, amigo mío, hermano, dice, tú te vas a morir muy pronto porque estás quemando la vela por los dos lados.
Pues te vas a predicar a Geneva, predicas acá en Sandwich y luego en los domingos te vas en la mañana a la escuela dominical y te digo, mira hermano, si así me voy a ir predicando la palabra, alabado sea el Señor, mejor. Prefiero que se queme la vela por los dos lados haciendo esto que estando preocupándome porque la casa no se caiga a cachos o porque cualquier otra cosa material. Por el amor del Evangelio, eso es justo y va de acuerdo. Pablo dice, estoy preso ahora, ¿para qué? Para predicar a los demás. Pero en mis prisiones, se me acuerdo de ellos porque ellos han estado conmigo. No se olvidan de mí. Continúa, ¿verdad? Dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermano, usted ama tanto a su amigo, a su familiar, a su vecino, ámelo tanto, pero con el amor de Jesucristo. ¿Cuál es el amor de Jesucristo? Que nadie se pierda más que todos vengan al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Hábleles de Jesucristo. Ese es el amor entrañable. Pablo los amó tanto, les predicó y se convirtieron. Los ama, ahora los lleva en el corazón. Dice, ama con un amor como el amor del Señor Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él pide ahora por aquellos que ya conocieron al Señor Jesucristo, para que abunden en ciencia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que se afanen en estudiar su Biblia, que la quieran aprender, no nada más, hermanos, que la tengan guardada ahí en el librero. Y esto pido en oración, ¿verdad? El 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para ser sinceros, hermanos, vamos a ser rápido, anótelo por ahí o más tarde vea el video. Sincero, la palabra sincero viene de una práctica que se utilizaba anteriormente en los tiempos bíblicos de las personas que hacían vasijas. Cuando hacían las vasijas y las metían al horno, en algunas ocasiones las vasijas, que si no tenía la cantidad apropiada del barro y agua, cuando las meten al horno, se rajan, se quiebran. Y ellos, por no perder esa vasija y echarla a la basura, la tallaban y le ponían cera de una vela. De ahí viene, ¿verdad? La ponían cera y luego la tallaban bien y la barnizaban y la ponían a la venta. Y usted llegaba y veía la vasija, ¡uy, bien bonita! Esta es una vasija de $200, te la dejo en 75, es que me caíste muy bien. Ya, llévate. Pero ya no va a haber regresos, llévatela así, 75 es no, 75, sí, este señor no sabe lo que está vendiendo. Le da los 75, se la lleva, la pone al fuego, ¿y qué pasa con la cera? Se derrite, ¿verdad? Y le echan el agua y todo se le sale. Dice que debemos de ser, las vasijas que estaban bien hechas son sinceras, no tienen cera, no tienen rajaduras. Nosotros, dice Pablo, que con un amor sincero, que dice sin hipocresías, cuando amas a alguien, cuando a alguien le quieres hacer un bien, es sin hipocresía. Que cuando pases por una prueba tu amistad, no se le caiga la cera. Que cuando tu matrimonio pase por pruebas, que no se le caiga la cera. Que siga firme, para que cuando le pongan el contenido, no se le salga todo. Dice, para sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando estemos enfrente del día de Cristo para ser juzgados, no para salvación, sino por nuestros actos, que nos encuentren irreprensibles, sin error, ¿verdad? Que nos encuentren sinceros. Con esto terminamos. Llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Anoten por ahí, por favor, la cita. No voy a abarcar porque me llevaría otros 2 domingos. Si ustedes quieren ver cuáles son los frutos y los dones espirituales que se derivan de ellos, vayan a 1 Corintios 12 y ahí ustedes los pueden encontrar, y ustedes pueden encontrar que estos frutos y estos dones, de ahí se derivan los frutos espirituales. Yo quiero, hermanos, que con esta parte que acabamos de terminar de Filipenses, que la tuve que acortar de esta manera, hayamos aprendido las bases doctrinales de la gracia, sobre todo de la gracia y del amor de Jesucristo. Quiero que en el futuro, cuando ustedes les pregunten por qué eres salvo, ustedes puedan decir sin ningún temor, soy salvo por gracia,
porque no me lo merecía, pero el Señor me concedió la salvación a través de su Hijo Jesucristo, quien pagó por mí, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Así es que hemos aprendido mucho. Vamos a continuar el estudio de Filipenses. Voy a tratar de condensarlo más para que no tome, creo que las bases doctrinales ya las tenemos, para que no nos tome tanto tiempo. Así es que vamos a tener una palabra de oración y cantaremos después, antes de ser despedidos. Señor, vengo ante ti, Padre, agradeciendo esta oportunidad que me das de hacer este estudio de tu palabra. Señor, qué gran privilegio el exponerla, pero Señor, también qué gran responsabilidad. Te quiero suplicar, Padre, que esto que hemos aprendido el día de hoy nos ayude para crecer mejor y mejor y más en nuestra vida cristiana. Que no nos dejemos engañar, que no usemos enseñanzas que la gente le toma de la Biblia y las tergiversa, las tuerce para que diga lo que ellos quieren, sino que seamos firmes en nuestro aprendizaje. Bendice a cada miembro de la congregación, Señor, y a aquellos que nos ven, aquellos que todavía no te conocen. Habla a sus corazones, Padre, envía al Espíritu Santo que haga en ellos, que ponga en ellos el querer, para que prontamente puedan también ser parte de tu familia. Te lo suplico, Señor, en el mérito precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener un último canto, hermanos. Va a ser el himno número 250. ¿Quieres ser salvo de pura maldad? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Himno 250. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie, por favor. Himno 250. Cantamos la primera y la tercera estrofa con mucho gozo, hermanos. Permíteme, por favor. Muchas gracias, hermanos, por haber venido el día de hoy. Les voy a pedir, por favor, que si tienen la oportunidad,